Bienvenidos a un nuevo plató de Empresas Son, un espacio de debate y reflexión donde abordamos los temas de la actualidad aragonesa desde diferentes perspectivas. Y hoy nos acercamos a un cambio de paradigma que tiene como protagonista tres letras: RSC, o dicho de otra forma, Responsabilidad Social Corporativa. Y es que los objetivos principales de las empresas están cambiando, están pasando de primar los beneficios, sobre todo dirigido a los accionistas, a primar y favorecer a sus empleados, clientes y sobre todo a la sociedad. Para hablar de este nuevo escenario, donde además la colaboración público-privada tiene mucho que contar, nos acompañan Daniel Jimeno, director Fundación La Caridad; Carmen Fecet, directora de Gamma Servicios y vicepresidenta de Conecta, Asociación Humanista Integrativa; Ángel Lorén, consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza; y Pablo Ferrán, coordinador de proyectos en Fundación SESE. Bien, los últimos informes publicados sobre el impacto social de las empresas desprenden que el 73% de las corporaciones realizaron actividades de RSC en 2018, cuando en 2016 apenas alcanzaba el 20%. Unas actividades que sobre todo se centran en el cambio climático y en la mejora de la sociedad. ¿Serían entonces estos los pilares fundamentales de la responsabilidad social corporativa? Daniel, empezamos contigo. Bueno, pues yo desde Fundación La Caridad y dentro también de mi presidencia en la Red Aragonesa para la Inclusión Social, bueno, pues yo creo que todo el tema de las alianzas, ¿no?, que tenemos que establecer con lo que son las empresas, con el sector privado, son fundamentales, sobre todo en el campo mío del tema social, ¿no?, de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, nosotros siempre tenemos una dependencia muy grande, ¿no?, de lo que son las subvenciones, la administración pública, pero es tan importante que se creen esas alianzas dentro del sector privado, porque de cara al futuro, bueno, nosotros lo que aportamos y nuestro objetivo es aportar a la sociedad, bueno, mejorar la calidad de esas personas. Lo que hacemos es devolver a la sociedad a esas personas ya integradas e incluidas en la sociedad. Yo creo que eso es nuestro mayor objetivo, ¿no? Y para eso tenemos conciencia de la sociedad, tanto a empresas como también a la ciudadanía, de que es fundamental que tengamos en nuestro leitmotiv de vida, ¿no?, de todos los días, tengamos presente eso. Tenemos que mejorar la sociedad, y la sociedad no solo se mejora con políticas, se mejora también con actitudes de las personas y de las empresas. Entonces yo creo que ese tema es el que tenemos que cuidar y tenemos que intentar llegar a tener esas alianzas. Un tema, un objetivo que estoy casi segura, Ángel, que desde el Ayuntamiento de Zaragoza, que forma parte del patronato de Fundación La Caridad, coincidís plenamente. Compartimos plenamente las alianzas, pero lo compartimos también desde la propia institución del Ayuntamiento. Una de las grandes innovaciones en esta legislatura que hemos planteado como una bandera desde el Ayuntamiento precisamente es la colaboración también con las instituciones. Es decir, sacar la crispación del debate político y llevar al debate político las sumas. Solamente si nos unimos todos seremos capaces de enfrentarnos a los grandes retos. Y esas alianzas primero han de empezar con el ejemplo de las instituciones. En este momento yo creo que podemos decir que ya hemos dado un gran avance precisamente en esa buena relación de Gobierno de Aragón con Ayuntamiento de Zaragoza. Pero además, sin ninguna duda, siguiendo con lo que decía Daniel, es absolutamente imprescindible la colaboración con el tercer sector para las instituciones. El Ayuntamiento no sería capaz de realizar su labor de políticas sociales si no contase con esa red excepcional. Querría decir, no todas las ciudades disponen de esta red y no todos, ni en el resto del mundo tampoco existe así. Es decir, si no contase el Ayuntamiento de Zaragoza con esa red de entidades que desarrollan su política social, no seríamos capaces de llegar a nuestros ciudadanos. Es absolutamente imprescindible. Pero también tenemos que ser capaces de exigir a las entidades precisamente esas alianzas. Y yo creo, la sensación que tengo es que sí que estamos por ese camino y que además las entidades son absolutamente conscientes de que deben sumar esfuerzos en esa línea. Profundizaremos un poquito más al final del debate sobre la importancia de estas uniones, de estas alianzas, volviendo un poquito a la pregunta que os hacía de esas bases, de esos pilares fundamentales de la RSC. Desde Fundación SESE, para vosotros, ¿cuáles serían los tres pilares, las tres patas que tenía que tener la RSC en cualquier empresa? Bueno, yo creo que los pilares es la incorporación de valores éticos corporativos a la hora de gestionar la empresa. Y en este sentido mencionas dos pilares que son el impacto medioambiental y la mejora de la sociedad, introducir mejoras en la sociedad. Y tanto desde el Grupo SESE como desde Fundación SESE pues se intenta reducir los impactos negativos y aumentar los impactos positivos. En este sentido, desde el Departamento de Calidad pues se entró en contacto con ECODES y ya tienen la etiqueta de 0 CO2. Esto supone desarrollos como, por ejemplo, haber conseguido reducir las emisiones
desde 2012 a 2018 en un 9,79%, y eso por lo que se refiere a medio ambiente. Por lo que se refiere a mejoras en la sociedad, en 2013 se decide constituir la Fundación SESE, que es donde yo trabajo, y tenemos dos líneas de trabajo fundamentales, que son la inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral y luego pues, mejorar la calidad de vida de la gente en general. Luego os podría ir comentando un poco esos dos aspectos, esas dos líneas de trabajo, pero precisamente esos dos pilares son los que abarcamos tanto desde el grupo como desde Fundación para introducir mejores impactos positivos en la sociedad. Medio ambiente y ciudadanía. Carmen, ¿nos faltaría alguno más? Yo creo que sí. Fíjate, habéis hablado de medio ambiente, habéis hablado de ciudadanía, y creo que la base está en el equilibrio, como casi todo en la vida. Y para las empresas, como para las personas, eso es muy importante. Y sería el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Creo que la base de la responsabilidad social sería en jugar con ese equilibrio. Y si tenemos que profundizar un poquito más, inevitablemente tenemos que ir a hablar de la ética, que posiblemente no sea hoy, ¿verdad? Ni sería ya meternos en un jardín, pero no se puede hablar. Tú también has hecho referencia al tema. Tendríamos que profundizar un poco más en qué entendemos por ética para ver las auténticas bases y los principios últimos de la responsabilidad social. Entonces, estos pilares serían la guía en la actualidad de una gestión empresarial. Yo creo que es que más que nada la gestión empresarial va enfocada hacia eso, porque ahora mismo se están exigiendo memorias de sostenibilidad, informes no financieros. Creo que la incorporación de esos valores corporativos éticos está totalmente de actualidad. De hecho, has mencionado el dato de que creo que un 70% de la gente ahora tiene en cuenta dónde compra, qué servicios adquiere y demás en relación a lo que la empresa puede estar aportando a la sociedad. Yo creo que la gestión de las empresas o va orientada hacia allí o fracasará. Era una de las preguntas que os iba a hacer antes. Bueno, ya ha dado Pablo su opinión, después os preguntaré a vosotros. Vamos a hablar ahora de la evolución. Decíamos que esto es un cambio de paradigma que se está dando en los últimos años. Sin embargo, bueno, 120 años, Fundación La Caridad da para mucho, para muchos premios también, lo tenemos que recordar. Daniel, ¿cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo han sido los cambios que habéis notado? Bueno, la evolución, indudablemente, ya internamente dentro de la caridad, por esos 120 años que hablamos, bueno, pues nació con una misión que conservamos, que era erradicar la mendicidad en Zaragoza a finales del siglo XIX, pero es verdad que durante el siglo XX, bueno, pues todos los cambios que ha habido en la sociedad, la caridad se ha ido adaptando, y como tal, bueno, pues al final ha acabado siendo de una asociación de beneficencia, que éramos en un principio, una fundación, donde se pasó a la profesionalización, o sea, a una prestación de servicios y también, bueno, a una profesionalización en conocimiento de todas las necesidades sociales que hay en la sociedad zaragozana en este caso, ¿no? Entonces, en esa evolución, pues seguimos ese proceso, ¿no? Es el proceso primero de profesionalizar lo que hacemos e indudablemente luego de visibilizarlo fuera y de llamar la atención, pues, a la ciudadanía y a la sociedad en general, ¿no? Que es lo que nosotros estamos trabajando actualmente, ¿no? Nosotros queremos, bueno, pues que lo que nosotros hacemos forma parte de un valor añadido a la sociedad, es decir, todo lo que hacemos es porque esas personas que atendemos estén, lo que he dicho antes, incluidas en la sociedad, tengan una calidad de vida y puedan, pues, ser como uno más y con todos sus derechos y sus necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ahí. Es muy importante en esa evolución que nosotros hagamos ver cuáles son nuestras necesidades, porque, claro, no puedes pedir ayuda, no puedes pedir una responsabilidad social de una empresa si tú no tienes claro cuáles son tus necesidades, ¿no? Entonces, estamos visualizando cuáles son esas necesidades para hacerlas visibles y para que se puedan acercar a nosotros, bueno, pues, y conseguir esas alianzas que necesitamos indudablemente y en un futuro todavía mucho más. 120 años, unos puntitos menos desde Fundación SESE, pero bueno, también habéis notado esta evolución, estos cambios. Sí, o sea, es decir, nosotros tenemos una antigüedad de 6 años, somos muy nuevos, pero vamos, estamos dentro de esa corriente que se va introduciendo en la gestión empresarial de cómo tú impactas en la sociedad. Para esto hay además marcos que ya se están desarrollando. Por ejemplo, el Grupo SESE firmó el Pacto Mundial en 2016, estamos totalmente alineando nuestras acciones en relación a los ODS, se menciona continuamente el tema de las alianzas y las uniones a partir del objetivo 17 de los ODS. Creemos que es fundamental. A nosotros desde Fundación nos interesa mucho conocer la realidad social de nuestro entorno y ver cómo nosotros podemos aliarnos con distintas instituciones, ya sea otras fundaciones, la administración, la iglesia, la universidad, ver cómo podemos nosotros
llevar a cabo impactos positivos, y lo estamos haciendo a través de proyectos concretos, porque todo esto se tiene que traducir en una rendición de cuentas, en una transparencia, en un informe de qué has hecho tú con el dinero que tú estás gestionando para favorecer a la sociedad. Creo que todo eso es algo imparable, vamos. Ángel, hablamos ahora de dinero, colaboras, bueno, decíamos que formas parte del patronato, formáis parte del consistorio del patronato de Fundación de la Caridad. ¿También habéis visto en el Ayuntamiento un cambio de orientación respecto a este tema? Yo creo que son dos buenos ejemplos, tanto Fundación SESE como Fundación La Caridad, dos buenos ejemplos de la evolución que se ha ido produciendo. Siguiendo con lo que planteaba Daniel, a finales del 18, como iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, es más, como iniciativa de un alcalde concreto, Cantini Gamboa, se crea la Asociación Benéfica La Caridad. Y se crea precisamente para dar respuesta a lo que en aquel momento era el resultado de una transformación, de una revolución industrial que generaba una situación social desequilibrada. Entonces se crea en ese momento y en estos 120 años ha ido evolucionando, pero además ha ido evolucionando trasladándose a los aspectos, yo creo que más punteros y pioneros de la demanda social de la ciudad de Zaragoza. En ese sentido se puede poner como ejemplo y como modelo, como buque insignia de lo que sería precisamente la colaboración del Ayuntamiento y de las políticas sociales del Ayuntamiento que quiere trasladar. Pero eso no significa que no dé cabida a otras entidades como son Fundación SESE, que son entidades que han crecido en este siglo XXI con esa referencia de los ODS y con esa referencia que, bueno, yo cuando estudiaba algún profesor de económicas me decía, de economía me decía que la generosidad es rentable. Entonces, aquella forma de educarnos en las que algunos de nuestros profesores nos trasladaban esa rentabilidad y esa eficacia de la generosidad, que en el fondo tiene mucho que ver con lo que decía Carmen, con los valores. Es decir, detrás de toda esa capa de todos los referentes de los ODS y de la responsabilidad social corporativa existe el alma. Y el alma precisamente son los valores y la ética. En el fondo es, como decía Pablo, la transparencia, en el fondo es poder comunicar lo que haces y además estar orgulloso de lo que haces, porque la forma de hacerlo coincide con los valores que tú defiendes de ayudar a los demás. Entonces, en esa generosidad que busca que además prosperemos todos juntos. Y en esos dos parámetros que son la desigualdad y el cambio climático, que sin ninguna duda yo creo que son los dos pilares y los dos grandes retos con los que nos tenemos que enfrentar en el siglo XXI, instituciones, entidades y ciudadanos, la sociedad tiene que ser más participativa, más exigente y sin ninguna duda con unos valores más claros. Todos tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, porque vamos a vivir en un mundo transparente y no van a tener cabida y no deben tener cabida otras fórmulas. Yo creo que en eso, en coincidir todos, en esa voluntad que todos han planteado, se está planteando a nivel global. Yo creo que es un avance importantísimo de la sociedad, que más de 197 países empiecen a coincidir en cosas, teniendo intereses tan complejos, tan distintos y situaciones políticas tan diferentes. Yo creo que es un canto a la esperanza tremendo. Yo soy optimista por naturaleza, pero creo que la sociedad también es optimista. Has utilizado el verbo empezar. Empezamos ahora, despertamos ahora, ¿por qué ahora y no antes, Carmen? Yo creo que sí, que buenas acciones ha habido siempre. Lo que pasa que en la responsabilidad social también tenemos que ser autocríticos, ¿eh? Y yo creo que hemos caído a veces en errores, en contemplarla, y así la limitamos, a ver la responsabilidad social como un conjunto de acciones filantrópicas, ¿verdad?, que se exponen, normalmente están ahí estratégicamente en el departamento de marketing, para luego elevarlas a memorias maravillosas y comunicarlas a través de maravillosas campañas de publicidad. Y eso yo creo que es un error. Fíjate, el Consejo Mundial de las Empresas para el Desarrollo o por el Desarrollo Sostenible, a mí me encanta porque dice, es un compromiso permanente de las empresas, porque estáis hablando de instituciones y estáis hablando de, pues eso, de fundaciones, de instituciones, pero es que la empresa privada yo creo que también tiene mucho que decir y tiene muchísimo que aportar. Entonces, me encanta esta definición que más o menos habla del compromiso permanente por parte de las empresas a un comportamiento ético para la propia empresa. Y, por supuesto, tiene que lograr y tiene que contribuir al desarrollo económico sostenible. Y a su vez, mejorar la vida de sus trabajadores, de sus familias, de la sociedad
y de la comunidad en la que esté. Y creo que ahí ya nos habla, ¿verdad? En esta definición habla mucho de las distintas vertientes y que las dos tienen que ir totalmente unidas, que es la vertiente de la empresa, la responsabilidad social, esas acciones, que no quiero menospreciar las acciones filantrópicas ni muchísimo menos, pero es algo más, la responsabilidad social, según mi criterio. No tienen que ser acciones aisladas, no tienen que ser acciones simplemente puntuales para que estén en una memoria. La responsabilidad social tiene que ser un eje transversal que invada a todas las áreas de la empresa. Y si en algún departamento lo tuviésemos que incluir, yo creo que sería en el departamento de recursos humanos, no en el de marketing, en el de recursos humanos, porque es el departamento que está más conectado con los trabajadores de la empresa, porque es el departamento que conoce las necesidades de esos trabajadores y también sus inquietudes, sus expectativas. Y por otra parte es el departamento de recursos humanos que está vinculado totalmente a la estrategia direccional de la empresa, y entonces coincidirían totalmente los objetivos de la responsabilidad social con los objetivos de la empresa. Y insisto en el poder transformador que tiene la empresa, que es mucho. La empresa diariamente toma iniciativas, la empresa se arriesga. ¿Empresa pública o empresa privada? Perdona, estoy refiriéndome a la empresa privada. Entonces, las alianzas fantásticas, por supuesto, con fundaciones, con el poder público, con las administraciones públicas, imagínate con un ayuntamiento, que es, digamos, la administración más cercana al ciudadano que hay, pues fantástico, pero que tiene que estar también ahí, que hay que abrir las puertas también a la empresa privada que tiene iniciativas, que se arriesga y que mejor para una estrategia innovadora que contar con ellas, ¿no? Que lo hace todos los días. En ese sentido puedo aportar desde la empresa una cuestión que yo creo que la acción de la empresa o considerar a la empresa como palanca de cambio social es la clave del éxito. Y has mencionado la pregunta, si empezamos ahora, en realidad empezamos este siglo con los objetivos de desarrollo del milenio que abarcaban de 2000 a 2015 y esto era muy conocido en el tercer sector, pero no tanto en el ámbito empresarial. Hemos pasado de 2015 a 2030 con la Agenda 2030 y los ODS. Los ODS cada vez son más conocidos en el ámbito empresarial, pero también en la gente. Entonces yo creo que introducir a la empresa en este segundos 15 años como un elemento fundamental en el desarrollo social es, yo creo que la clave de que bueno, los ODS nos alineemos todos, formemos alianzas y consigamos muchos mejores impactos, ¿no? Preguntando, Raquel, por esa evolución, pues eso, yo creo que la implicación de la empresa es fundamental. Sí, ojo, que siempre y cuando la empresa entendamos la responsabilidad social como ese eje transversal que tiene que estar en todas nuestras áreas, en nuestro ADN. Y entonces, así sí que tendrá, así que sí que se podrán empezar a cumplir esos objetivos para la agenda. De esa manera sí, si no, si solamente lo limitamos a acciones puntuales, no tendrá esa fuerza transformadora que por sí tiene la empresa privada. Claro, fundaciones, sector público, prácticamente lo lleváis en el ADN. Tiene que ser una forma de entender el mundo. Es decir, al final tenemos que estar implicados todos. Al final, frente a retos como la desigualdad, si hemos de ganar, si volvemos a entrar como país en un proyecto ganador, al final el reparto ha de ser para todos. Es decir, esa conciencia de que las cosas se han de hacer de una determinada manera, pero también tener la certeza de que cuando haya ventajas, cuando haya beneficios, esos beneficios se tienen que repartir de otra manera. Tiene que ser una forma de entender el mundo por parte de todos, también los ciudadanos. Los propios ciudadanos tienen que exigirnos. No hay que olvidarnos que no hubo un día en el que se empezó con los ODS o con la responsabilidad social corporativa o con la generosidad. No, es la historia de la humanidad. Lo que sucede es que ahora se está visualizando. Siempre ha habido empresas que han colaborado con la sociedad, la propia configuración y la creación de la seguridad social. Es decir, hemos ido, pero ahora ya es un reto que no podemos evitar, que no se debe evitar. Es decir, ahora tiene que ser una forma de entender el mundo. Tenemos que proteger nuestro planeta porque nos jugamos tener un sitio donde vivir y tenemos que generar recursos y distribuirlos de una forma diferente. Es decir, si ganamos, ganamos todos. No se puede quedar nadie atrás.
Porque además, si alguien se queda atrás, es una carga para todos los demás, es un problema para todos los demás y es un problema de conciencia ético también para todos los demás. Entonces, esa conciencia yo creo que sí que ya lo tienen que tener los ciudadanos. Se incorporan las empresas, las asociaciones, los colectivos. Es que la sociedad a la que vamos ha de ser una sociedad participativa. Todos tenemos que decidir qué hacemos con nuestros recursos. Tiene que ser una sociedad también formada. Una sociedad que tenga los recursos suficientes, pero yo creo que los tenemos. Vivimos en un entorno político como el europeo, o que es un privilegio. El mundo no es así. Tenemos que aprovechar que somos capaces y estamos liderando el mundo en las políticas sociales y en las políticas económicas razonables. Entonces tenemos que seguir manteniéndonos ahí en esa línea, trasladar una imagen de generosidad. Es decir, es una forma de entender el mundo. Me quedo con lo que decía Carmen y Pablo. Tenemos que incorporarnos y yo creo que ya estamos todos en esa línea de pensamiento. Dices que no ha comenzado hoy, pero que ahora se empieza a visualizar. Sin embargo, desde Fundación La Caridad lo lleváis haciendo desde hace mucho tiempo. Pero porque es nuestra misión, claro. Realmente. Es que decir, nosotros eso sí que lo llevamos en el ADN, ¿no? Nosotros, desde luego, en toda mi plantilla de trabajadores, todos tenemos esa mentalidad, ¿no? De actitud de servicio, actitud de preocupación por los temas que están en el momento más candentes, ¿no? Temas de necesidades que hace vulnerables a las personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una suerte. Yo creo que es una suerte el poder convivir todos los días con personas que tienen esas problemáticas, porque te hace tener una sensación y una realidad, ¿no? Un contacto con la realidad tremendo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces la incidencia política que hacemos desde las entidades es de conocer la realidad desde lo más cercano, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Y lo que hablabais de todo el tema de la responsabilidad social, yo creo que yo cuando estudiaba en empresariales y tal, pues estudiábamos que las empresas lo que buscaban siempre era el beneficio económico, ¿no? Es decir, tenían que tener un beneficio económico y tienen que seguir teniendo un beneficio económico, porque además también eso es creación de riqueza, ¿no? Pero ahora está esa otra faceta, que es que también tiene que existir el beneficio social. Y para una entidad como la mía, nosotros siempre ha estado por encima del beneficio social, nosotros medimos el beneficio social. Indudablemente hay que tener muy en cuenta lo económico, pero claro, nosotros si tenemos una ganancia, la reinvertimos en ese beneficio social. Por eso las empresas tienen que tener esas dos vertientes, la empresa privada tiene esas dos vertientes, la del beneficio económico y la del beneficio social. Y lo tienen que evaluar y lo tienen que medir, porque de esa manera es una forma más tácita de saber cómo están evolucionando la empresa y cómo puede mejorar, ¿no? Haciendo esa evaluación. Indudablemente las cifras de beneficio económico son importantes para la empresa porque tiene ese objetivo, ¿no? Pero también el beneficio social yo creo que cada vez está más medido en las empresas y que hay que seguir haciéndolo así. Yo creo que es fundamental. Y Fundación La Caridad en eso anima y hace ver a las empresas. Además yo creo que las alianzas con empresas no tiene que ser, porque tenemos un problema y un error desde las entidades, que todos pedimos ayuda a todos, ¿no? Yo creo que eso es un error, porque al final las empresas también se ven como muy bombardeadas para ayudar a todo el mundo y tal. Yo creo que se tenían que crear alianzas, cada empresa privada tendría que crear alianzas con diferentes entidades a las que realmente responda su propia política y su propia ética con ese leitmotiv, ¿no? No porque sí, no porque tenga un claro, con la y no intentar, porque al final las empresas se retraen, ¿no? Dicen, oye, yo no puedo estar ayudando a todo el mundo, es que además yo creo que es poco efectivo. Entonces yo creo que es una de las cosas que hay que estudiar y que cada uno tiene que crear sus alianzas con quien se sienta más identificado. Antes, Pablo, mencionabas un dato, una encuesta que ha salido recientemente, realizado por la OCU. El 73% de los españoles ya toma decisiones de consumo por motivos éticos y de sostenibilidad. Entonces, aquella empresa, aquella organización, aquella institución que dé de lado a la RSC tiene bastantes papeletas para desaparecer. Sí, yo creo que eso es lo que hay que ver. Yo en este tema ya yo creo que es mucho más empresarial y pueden ver ellos mucho más cómo están evolucionando, pero desde luego nosotros lo que sí que hacemos es sobre todo sensibilizar, ¿no? O sea, yo creo que la labor de las entidades es sensibilizar, por lo que he comentado antes, porque tenemos un conocimiento de la realidad. Y al tener un conocimiento de la realidad, lo que tenemos que hacerlo es visible y hacerlo una labor de concienciación a la ciudadanía y a toda la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí están, yo creo que ellos son los que pueden contestar mejor a esta pregunta, ¿no? Porque yo creo que desde el punto de vista... Ese mayor nivel de formación de los ciudadanos también genera un nivel mayor de exigencia. Claro que van a elegir entre entidades que les ofrezcan
un producto que cumpla esos requisitos, porque coincide con su forma de entender el mundo. Independientemente del precio. Bueno, es que el precio será otro elemento en el que ya será un aspecto más empresarial que tendrán que definir. Pero yo no creo que parámetros éticos o parámetros de formas de hacer las cosas se encarezcan los precios. Yo creo que, y de hecho se está demostrando que no es así. Fundaciones como SESE y de la propia empresa que proceden están demostrando que no por hacer las cosas bien son más caras, al contrario, o no por revertir los beneficios en ayudar a los demás, eso no genera una riqueza y es una herramienta que potencia precisamente la competitividad. Es que la generosidad es rentable. Yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea y yo creo que los ciudadanos también lo ven. Es decir, estamos viviendo una nueva revolución, y la nueva revolución de las tecnologías, en la que los retos, bueno, pues nos van a seguir llevando a ese mundo de cristal transparente. Es decir, donde ocultar las malas praxis va a ser muy complicado. El que se empeñe yo creo que se quedará fuera del mercado. Ser mala persona no es rentable. ¿Será penalizado de una forma? Yo creo que sí, porque tenemos cada vez unos ciudadanos más cultos, más formados. Precisamente las entidades hacen una labor de sensibilización tremendamente importante. Y entonces eso nos lleva a que el nivel de exigencia sea mucho mayor, también a los políticos y a las instituciones. Es decir, bueno, yo creo que ya también la clase política ha cambiado. Es decir, ha cambiado pues por muchos conceptos, pues porque los actos deben ser transparentes, todo tienes que ser capaz de explicarlo, y aquello que no eres capaz de explicar, pues tienes dificultades para hacerlo. Porque además el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una web, por ejemplo. Ayer discutíamos precisamente con el alcalde sobre los niveles de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Es increíble. Cualquier ciudadano puede acceder a través de la web casi hasta el último detalle. Es increíble el nivel tan elevado de transparencia que existe. Era inimaginable hace 10 o 20 años, pero en este momento prácticamente las instituciones, casi todas las que han puesto voluntad, bueno, lo tienen así. Con lo cual, esa es una herramienta del ciudadano, que también a él le va a exigir una cosa: participación. Hay que preocuparse. La institución pone la herramienta, pero alguien tiene que meterse a la web a informarse cuáles son los servicios, cuáles son. También ahí las entidades están haciendo un gran papel. Están haciendo llegar a los ciudadanos los servicios que ofrecen otras entidades o el propio ayuntamiento. Entonces, a ver, al final es una tela de araña que yo creo que está muy bien tejida. Yo creo que cuanto más conozco, más orgulloso estoy de la gente, de mis antecesores y de la gente que ha participado en esa creación del tejido del tercer sector en Zaragoza. Es para estar muy orgullosos. Y además el potencial de crecimiento es increíble. De hecho, yo creo que el crecimiento en el ámbito laboral, del trabajo, el gran crecimiento va a venir por el tercer sector. Creo que ahí tenemos un nicho de crecimiento tremendo. Incluso crecimiento de mercado para algunas actividades que desde la empresa privada directamente pues pueden no ser rentables o no ser rentables directamente hacerlas, pero sí a través de sus fundaciones, de sus organizaciones o de aquellas alianzas que decía Daniel. Yo creo que el mundo precisamente va por ahí y eso es para darnos la enhorabuena. Ahora es cuestión de que seamos capaces de empujar todos en esa línea. Los ciudadanos tienen una responsabilidad, que es la exigencia, y creo que tienen las herramientas para ello. Y cada vez que deciden una compra, cada vez que deciden qué empresa les va a dar el servicio, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza ya en sus contratos ya está sacando precisamente algunos parámetros de responsabilidad social corporativa y quiere apoyar alianzas. En las organizaciones, una de las cosas que es un reto en esta legislatura es precisamente primar aquellas alianzas entre organizaciones, que el resultado no sea 1+1, que el resultado de 1+1 sea 3 o 2,5, porque ahí tenemos un potencial muy interesante. Ya que has introducido este tema, que también lo comentábamos al principio de este plato, bueno, ¿cómo definiríais esta unión? Bueno, yo no sé si encontrar una palabra para definirla, es que sería imposible entender la política social del Ayuntamiento de Zaragoza en este siglo sin entidades como la Caridad. Es decir, la Caridad yo creo que refleja desde su propia Constitución, que mencionábamos antes con el alcalde Cantini Gamboa, cuando la crea, no la crea exclusivamente para hacer políticas sociales directas de alcaldía, la crea también para que los ciudadanos se incorporen con sus ayudas económicas, para ser un canal de ayuda. Es decir, en aquel momento yo creo que fue pionero en ese sentido, con otras formas de hacer, porque comparar décadas atrás, incluso más de un siglo,
pero yo creo que fue pionero y que el resultado ha sido un resultado muy exitoso. Luego su propia adaptación a ser una fundación, cumplir todos los parámetros de transparencia, de exigencia. Bueno, yo he de decir que el equipo gestor es para darle enhorabuena, está bien para sentirnos orgullosos todos del trabajo que día a día desarrolla. Sería imposible. Las políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza no serían posibles, no serían así, no serían eficaces si no estuvieran las entidades y la caridad a la cabeza. Pablo, creo que querías apuntar algo a lo que decía Ángel. Me gusta mucho el concepto de exigencia que los distintos grupos de interés tienen en relación a las entidades, a las empresas, a la administración. Entonces, en el tema de la RSC, en el tratamiento de la RSC, me interesan mucho los marcos conceptuales. Y hablaba Carmen antes de lo que es la responsabilidad hacia dentro de la empresa, pero también hacia afuera. Entonces, yo diferencio lo que es la responsabilidad empresarial, que es un poco todas las relaciones laborales, recursos humanos dentro de la empresa. En ese sentido, por ejemplo, Grupos S pertenece a la red aragonesa de empresas saludables, firmó el Pacto Mundial, se relaciona con ECODES. Y luego lo que es la responsabilidad social, que es la relación de la empresa con la sociedad. Para eso se constituye la Fundación SESE y nosotros lo que hacemos es canalizar ese contacto, ese relacionamiento del grupo con la sociedad a través de distintos proyectos que abarcan desde temas sociales a temas de generación de empleo para colectivos desfavorecidos. Estamos con el desarrollo también del voluntario corporativo que te da acceso al RSA Plus, que es un certificado que otorga la Administración. Todo esto, además me quería centrar en lo que es la exigencia y en la responsabilidad empresarial, porque ya no es solo tus propios empleados, tus grupos de interés, sino tus potenciales empleados. Las nuevas generaciones también tienen cada vez más en cuenta qué es lo que hacen las empresas por la sociedad. Entonces, ya no solo es cómo cuidas a tus empleados, sino a quiénes quieres venir o atraer hacia tu empresa. Todo este nivel de exigencia que está desarrollando la sociedad es muy positivo en el desarrollo de los valores empresariales y en la gestión interna de las empresas. Y vosotros, bueno, tenéis que, fundaciones como La Caridad, por supuesto estáis al pie de calle para ver cómo evoluciona la sociedad, os tenéis que adaptar, tenéis que innovar también, se puede innovar en la responsabilidad social corporativa. Sí, bueno, o adaptarse sí, a las además nosotros como fundación, que siempre, bueno, y nuestro lema, ¿no?, es estar siempre al servicio de lo que necesite la ciudad de Zaragoza, es decir, en estos momentos cubrimos unas áreas, pero si el día de mañana hay una necesidad nueva dentro de, bueno, pues porque surgen nuevas necesidades, pues La Caridad se adaptará a eso, con lo cual nosotros tenemos que ir siempre por delante, intentando innovar, investigar, porque de hecho también tenemos una labor de investigación, e investigar para ver por dónde tenemos que tirar, ¿no? Y esto es lo que nosotros luego compartimos, ¿no? Lo que hacemos ver esa necesidad, se hacemos ver a quién nos tiene que echar una mano, ¿no? Porque nosotros podemos estar atendiendo, pero muchas veces nos faltan recursos, nos faltan personas, nos faltan voluntarios para poder llevar a cabo esa labor, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente está ahí. Y a raíz de todo lo que estamos hablando, me parece tan importante que estamos en unos tiempos que además en lo educativo se habla mucho de la inteligencia emocional. Creo que eso también se trabaja con la responsabilidad social. Es decir, dentro de las propias empresas hay empresas de mucho tipo, hay empresas de producción que están en cadena o están que a lo mejor es un trabajo muy mecánico y tal. El incluir esa inteligencia emocional, ¿no?, esa emocionalidad en lo que la empresa se compromete, ¿no?, de decir, mira, estamos ayudando a esto, nuestra responsabilidad sobre el medio ambiente, sobre mejorar la calidad de las personas, pues todo eso yo creo que a la gente también es un valor añadido que le das, ¿no? Es decir, ya no se siente simplemente un empleado que va a trabajar todos los días y tal, sino que encima tiene un objetivo en el que se siente útil y sabe que está ayudando a mejorar la sociedad. Yo creo que todo eso es lo que hace mejor sociedad y lo que hace mejor a las personas, porque les hace ser conscientes de que no son independientes, no son individuos aislados, sino que están dentro de un compromiso social de todos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, eso es una labor educativa que yo creo que las empresas tienen que hacer a través de esa responsabilidad social, y creo que hacen, ¿no?, dentro de sus propios códigos éticos, y que tienen que ir luchando por eso. Yo creo que de esa manera mejoramos la sociedad entre todos. Por eso la alianza no solo es una alianza de colaboración, es una alianza también de concienciación a la sociedad, ¿no? Y yo creo que todos estos temas vamos rodando sobre el mismo tema, ¿no?, pero que tiene que ir por ahí, yo creo. Claro, puede estar viéndonos un dueño de una empresa, una pequeña empresa, y puede pensar, pero es que yo no soy una gran empresa, yo no puedo adaptar la responsabilidad social corporativa a mi empresa, no puedo colaborar con Fundación La Caridad, no puedo colaborar con Fundación SESE. ¿Se puede o no se puede? Por favor, se puede y se debe. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan de urgencia. Urgencia en las personas y urgencia en el planeta.
Y vamos a centrarnos, si queréis, en urgencia en las personas, que es de lo que estaba hablando ahora Dani. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero cuando hablamos de empresas, siempre se nos va la cabeza a estas grandes empresas, cuando en realidad el tejido empresarial aragonés, lo que conocemos, yo qué sé, el 80% son empresas que en realidad son proyectos de vida. Son proyectos de vida, y esos proyectos de vida no solamente se constituyen y nacen con esa ilusión para conseguir un beneficio económico, es que van más allá. Se crean por un propósito para que esas personas que la crean, que la constituyen, se desarrollen y crezcan. Y los beneficios no solamente son beneficios económicos, obviamente tiene que haber, porque si no, no hay continuidad en la empresa, pero son otros beneficios. Son la satisfacción personal, es que de verdad que está muchas veces por encima del beneficio económico. Entonces, cuando pensamos en empresas, vamos a pensar en la realidad. Y esas empresas posiblemente no podrán hacer grandes cosas, pero seguramente tienen iniciativas para un día sentarse delante de la administración y decir, yo en mi parcelita propongo esto. Y si resulta que la administración, te estoy mirando a ti, Ángel, ya me disculparás, pero oye, nos sentamos y nos escucha decir, fíjate una cosita, pero es que yo quiero, para hacer eso, creo que la Fundación SESE se está moviendo mucho en este ámbito. Voy a hablar con la Fundación SESE, que igual le interesa. Y entonces, o en otro proyecto, puedo sentarme con Daniel y decir, ¿qué te parece, Daniel? ¿Podemos llevar esto, que es una cosa totalmente, que no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, no, sino de pequeños proyectos que van tejiendo, lo que antes comentaba Ángel, van tejiendo, entonces pueden las pequeñas empresas, claro que sí, es más, no se perderán en esas grandes memorias fantásticas, no se perderán, pero que van a ser comprometidas los dirigentes de la empresa y los trabajadores de esa empresa. Y se van, de verdad, a involucrar. Que ya existe también, ¿eh? Es decir, la participación de los ciudadanos en las entidades sociales, de las cuales tienen una deducción del impuesto sobre la renta, con su certificado, es decir, ya existe. Hay decenas de miles de zaragozanos y aragoneses que participan en las entidades. Es decir, las entidades no surgen y simplemente se mantienen. No, es que tienen un nivel de voluntariado tremendamente elevado y un nivel de partícipes que ayudan también muy elevado. Las entidades, hay también muchas entidades, cuando se produce una campaña de donativos o de ayudas, las cuantías que se recaudan son tremendas y que también tienen unas ventajas fiscales de ayuda y de motivación. Ventajas que sin ninguna duda hay que potenciar. Es decir, esa generosidad de la que hablábamos, las instituciones, yo creo que tienen que tener dos vías. Una, la ejemplaridad, que tiene que ser clarísima, y el fomento, y la segunda también la fiscalidad. O sea, las instituciones tienen que primar esas situaciones que comentaba Pablo. A las empresas que cumplen esos requisitos, pues hay que primarlas, y hay que primarlas, pues bueno, pues de una forma con premios. También es importante ese reconocimiento, y luego hay que primarlas pues fiscalmente, es decir, tienen que tener ventajas de que la gente lo tiene que hacer bien y además es reconocida por hacerlo bien. Y con esa fórmula dejamos fuera a aquellos que lo hacen mal. Pero, de verdad, yo también querría trasladar que gran parte de nuestro empresariado es así. Es generoso. Yo, estudiando microeconomía, me decía este mismo profesor, para ser empresario hay que ser una persona muy generosa, de arriesgar su dinero en un proyecto que en el fondo muchas veces es un sueño. Bueno, esa generosidad en gran medida se ha trasladado después a la responsabilidad social. Ahora ya le hemos puesto nombre, pero ha existido siempre. Y yo creo que ahora ya es una exigencia, ya no es un detalle personal, sino que es una exigencia en la que se han sumado muchos. Pero la generosidad de nuestros ciudadanos, bueno, yo creo que está, y la solidaridad de los aragoneses, yo creo que está fuera de toda duda, ¿eh? En mi experiencia de lo que decía Carmen, ¿no?, de las pequeñas empresas, la experiencia que tenemos en la caridad, es más fácil conseguir pequeñas alianzas con pequeñas empresas que con grandes. ¿Sí? Y es por lo que he comentado antes, las grandes empresas están bombardeadas por peticiones de muchísimas entidades. Las pequeñas conseguimos más cercanamente esa alianza porque nos tratamos de cara a cara. No es que vamos, no reciben, tú vas a la gente que tienes más cercana. Entonces al final acabas consiguiendo, es verdad que son cositas más pequeñas, pero muy sólidas. O sea, nosotros
nosotros hemos conseguido, pues dependiendo, pues siempre por nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Decir, pues gente que está cercana a lo que nosotros hacemos, y hemos conseguido con empresas más pequeñas tener esa cercanía y esa encima fidelidad en el tiempo, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Y las grandes empresas deberían hacer, yo creo que deberían hacer igual. Lo he dicho antes, alianzas con que se sientan más identificados, que no pasa nada. Yo creo que desde el tercer sector vamos a respetar esas cosas porque estamos muy acostumbrados a respetarnos entre nosotros. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que cuajar, ¿no? Dentro de todo el sistema empresarial, ¿no? Pablo, ¿opinas lo mismo? Y es que volvemos al tema de las alianzas, que es fundamental. Si alguna empresa, pequeña o mediana empresa, tiene algún tipo de problema en desarrollar un proyecto de responsabilidad social, yo creo que se tienen que aprovechar los foros. Este debate es un foro de RSC donde nos conocemos, hablamos, que desarrollamos, pero es que en Zaragoza hay distintos foros. Hay una jornada IBERCI con Cultura RSC de Juan Rollo, en donde se tocan distintos temas de RSC, y nosotros, participando activamente en esas jornadas, hemos desarrollado otros proyectos. Hay muchos proyectos de innovación social que surgen a partir de la colaboración y el conocimiento en una jornada concreta. El ITA también ha desarrollado jornadas de Design Thinking en el que distintas entidades e instancias se han puesto de acuerdo para desarrollar proyectos que en un primer momento no veían, pero yo creo que es el acercamiento, las alianzas, el conocerse. Nosotros en Fundación SESE recientemente hemos participado también en el Consejo Territorial de la Asociación Española de Fundaciones, y ahí las distintas entidades también van a ver qué posibilidades de colaboración en el marco de los ODS. Creo que ahora mismo hay un montón de foros y un montón de iniciativas que permiten acercarse a pequeñas, medianas, grandes empresas, pequeñas entidades, grandes entidades. Hay que buscar los puntos de colaboración, y si es de una forma ordenada, como dice Daniel, pues mejor. Es decir, seleccionando cuáles son los proyectos en los cuales tú crees que puedes aportar y desarrollar y conseguir, vuelvo a lo mismo, mejores y mayores impactos. Y nos pido ahora, ya para cerrar este plató, una palabra, a modo de titular, una conclusión que responda a por qué es importante la responsabilidad social corporativa. Carmen. Pues fíjate, yo la veo como una visión. Visión. Como una visión que ya se está tejiendo, ¿verdad?, por todo lo que estamos hablando, porque como tú has empezado, tiene que haber un cambio de paradigma. Ahora nos hablan de una nueva crisis, ¿no? Las cosas tienen que cambiar, hay que hacer las cosas lógicamente de otra manera. Entonces creo que la responsabilidad social pasaría a ser, digamos, pues ese referente que nos ayudaría a todos, ¿no? Y sería pues la concreción, de alguna forma, de que las cosas están cambiando. Y creo que eso ya sería un éxito, el verla como una visión. Daniel, una palabra, tres, una frase. Bueno, yo lo veo como una oportunidad. Esto de los DAFOs, pues no, pues estamos en un momento de oportunidades, ¿no? Para convertirlo en una fortaleza. Es decir, yo creo que la oportunidad que tenemos ahora de relacionarnos, de buscar esa salida para hacer una sociedad mejor, lo hará una fortaleza si conseguimos esas alianzas. Ángel. Me quedo con la frase de mi profesor, de Pedro, que nos decía a todos que la generosidad es rentable y es una forma de entender el mundo tremendamente interesante. Y Pablo, ya has dicho unas cuantas palabras antes, pero bueno, te dejo elegir una. Me dejas elegir. El mismo hecho de participar aquí con Ángel, de la Administración, con Daniel, de entidades sociales, con Carmen, de empresas, yo creo que todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Se trata de buscar entre todos soluciones que nos ayuden en nuestros retos conjuntos, que no son pocos. Visión, oportunidad, generosidad, encontrar soluciones, bueno, argumentos a reflexionar. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y también a vosotros por estar al otro lado, y os emplazamos a otro plató de Empresas Son.